Mindalia Televisión está seleccionando corresponsales en todo el mundo. Si quieres ser nuestro corresponsal en tu país, mándanos un correo o un WhatsApp con tus datos personales y tu país. En breve, Mindalia contactará contigo. Bien, nosotros estamos en una aventura muy interesante de investigación global que empezó hace unos cuantos años, cuando después de llevar mucho tiempo trabajando con alimentos fermentados, nosotros teníamos una especie de centro de salud en el campo que llegó a ser casi una ecoaldea en Sierra de Gata, en Cáceres. También soy extremeño como José Antonio, del norte como él. Entonces, investigando durante muchos años, más de 20 años en este lugar, todas las herramientas necesarias para encontrar un mundo en el que nos gustaría vivir, pues nos llegó a través de diferentes personas y canales estas tecnologías derivadas de los microorganismos regeneradores. Y años después de que aquel proyecto se cerró su ciclo, en el 2007, pues hacia el 2011 o así, Ander Urederra, que había vivido allí 3 o 4 años conmigo, y yo, él es un gran especialista y pionero en España de todo lo que son los alimentos fermentados hace más de 20 años, y tiene una web muy interesante que se llama nutribiota.net, que probablemente sea la web en castellano con más información en el mundo sobre alimentos fermentados y nutrición simbiótica. Pues entre los dos empezamos a descubrir lo que ahora veréis que llamamos microbiótica, y unos años después pues hicimos este libro junto con unos cuantos amigos que colaboraron con algún otro capítulo, ¿no? Voy a intentar ir rápido porque quiero condensar mucho la información que tenemos, que es en el fondo todo un taller que damos teórico y práctico durante pues un fin de semana, y ahora estamos desarrollando un curso, un máster que puede durar 9 o 10 meses, pero de momento pues en esta conferencia intentaremos transmitir la síntesis, ¿no? Bueno, básicamente somos un colectivo simbiótico formado, pues, ya lo sabéis, 10 billones, bueno, algunos médicos o estudios dicen que 1 billón, 5 billones, 10 billones aproximados de células humanas con 23.000 genes, que son todos iguales. Tenemos microorganismos, más de 1.000, 2.000 familias de todos tipos. Tenemos unos 100 billones, especialmente en el intestino más del 90%, con un microbioma conjunto de más de 3 millones de genes, y virus no se ponen de acuerdo. Ahí sí que, si no se ponen de acuerdo en cuántas células tenemos, en virus ya ese es un mundo de la subcuántica biológica, pues se habla de 25 virus por bacteria, como podríamos decir 2.500. Son 0 más, un 0 menos. ¿Y cuál es el viroma del ser humano? Hasta recientemente, o sea, hace 4 o 5 años, bueno, la casta científica médica mundial ha empezado a desarrollar lo que es el microbioma a través de varios equipos de investigación multidisciplinar, básicamente 2, unos en Estados Unidos y otros en Europa, pero el viroma, eso es algo que todavía está por descubrir. Por eso no sabemos cuánta información genética hay en los virus que nos acompañan, que son todos buenos, no hay virus malos en nuestro cuerpo. Y gran parte de esos virus han donado su información genética a nuestro ADN humano, igual que las bacterias. Ayer decía María, una de las cosas interesantes de las muchas que dijo, que las mitocondrias, que son bacterias, todavía siguen siendo bacterias encapsuladas en las células, gestionan, hasta cierto punto gobiernan la información del núcleo. En el núcleo está el ADN, esos 23.000 genes, y las mitocondrias están regulando eso. O sea, somos, igual que las neuronas, que tienen la forma de bacterias, igual que los espermatozoides, que realmente son las bacterias
propias internas que llevamos dentro, que son las que generan la vida, somos bacterias, virus y células humanas, que a su vez las células humanas son más bacterias que células humanas. Al final es un sistema dentro de un sistema, muchos sistemas dentro de un sistema, y eso lo llamamos, o se llama el holosimbionte, ¿no? Entonces todo este conjunto que trasciende lo puramente humano, nosotros no tenemos acceso culturalmente, no tomamos conciencia de toda esta información. Básicamente pensamos que somos seres humanos y tenemos un ADN y trabajamos en eso. Y la medicina está enfocada ahí y no es poco, e incluso enfocada en algo tan específico se pierde. Pero si, claro, ampliamos más el foco, todavía se pierde más. Pero hay una cosa muy importante que, aunque no podamos controlarlo y conocerlo desde nuestra mente, sí podemos compartir o fluir con ella y aprovechar todo ese potencial de información desconocida para mejorar nuestra salud, porque al final tiene que servir para algo esto que estamos haciendo. Nosotros desarrollamos lo que llamamos la microbiótica, que es una palabra inexistente de momento en el diccionario, ojalá dentro de unos años, de tanto repetirla y demás, pues se incorpore, que es un enfoque de consciente, amorosamente, agradecidamente, trabajar con la interacción de la información que tienen ese microbioma, ese viroma, todo el mundo microscópico que no es humano dentro y fuera de nosotros, junto con nosotros. Somos seres simbióticos. La vida es simbiosis, es cooperación, colaboración. No es competencia, también, pero es una ley menor. La ley de la competencia no es la que regula la evolución, aunque los neodarwinistas se empeñen, ya que tienen el monopolio de la información en todas las facultades del mundo de la biología, se empeñen en lo contrario. La competencia es una ley menor de la naturaleza, pero es la simbiosis, como lo demostró Lynn Margulis y otros muchos, la que verdaderamente regula el cambio y la evolución, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se ha escondido por ahí, por algo será. No voy a definir, por tanto, lo que es la microbiótica porque no me deja. Pero básicamente estamos, gracias a los microorganismos que llevamos dentro y que nos acompañan, tenemos un interface con el mundo externo, con la vida sobre la Tierra, que es la biosfera, y aún más con la psique de la Tierra, la mente de la Tierra, que es la suma de todas las pequeñas mentes de los seres humanos, que se llama, los científicos hace un siglo empezaron a llamarlo noosfera, y estamos a punto de aterrizar, de que despierte esa noosfera de una manera consciente también dentro de nosotros, porque es parte de este proceso de mutación en el que estamos como seres humanos, el que seamos capaces de acceder, como acceden de manera natural las bacterias en cualquier sistema, acceden a la información de todas las bacterias que existen en el planeta, de todo el ADN que está ahí en una especie de nube, y eso ya se ha descubierto científicamente. Cuando hay unas bacterias que en un ecosistema tienen un peligro en el medio, son capaces, en muchos casos, de acceder a la información de otras bacterias que están en otros lugares y adaptar esa información genética a su propio sistema para mejorar y defenderse del medio que les puede agredir. Bueno, eso si una bacteria lo puede hacer, nosotros creo que también, aunque no de manera consciente. Por eso es importante que, como decía también antes José Antonio, de diferentes maneras, seamos capaces de tomar conciencia de que nuestra mente no sabe ni puede controlar todo lo que realmente podemos hacer y sentir y transformarnos más allá de lo que podamos decidir mentalmente. Bueno, la microbiótica busca solucionar problemas, tanto en el medio externo, gracias a lo que contaba antes Carlos a la introducción, es decir, hay una serie de microorganismos dentro del mundo desconocido de miles de millones de especies que todavía la ciencia humana no ha tenido acceso a ellos, pero ya se conocen unos pocos que tienen superpoderes, que tienen la capacidad de regenerar la vida allá donde tocan, regenerar la vida y revertir la
la muerte o la putrefacción o la enfermedad. O incluso a niveles ambientales, pues radiactividad. Se está trabajando en la zona de Fukushima con este tipo de microorganismos para limpiar la tierra, con grandes éxitos, limpiar las manchas de petróleo, limpiar la polución atmosférica, limpiar el agua, limpiar todo el medio ambiente, limpiar tu casa, con este spray que yo me daba antes, y le he dado a Carlos, he dado a alguno de los que ha llegado por aquí, pues aquí hay unos microorganismos con los que puedes limpiar tus suelos, la grasa de la cocina, usarlo de desodorante personal, te lo puedes comer, beber. ¿Qué limpiador de cristales te puedes beber? ¿No? Pocos. Una botellita de esto vale 18 euros y tienes para todo el año, ¿no? Aquí hay una proporción de 1 a 1000, uno de esto por 1000 de agua, o sea que no es tan barato que no es rentable y por eso no se conoce, porque son tecnologías muy libres, muy baratas, que las puedes además hacer. Nosotros enseñamos a que las fabriques tú, para que ya, si te da el punto de fabricártelo, ni siquiera tengas que comprarlo. Entonces, bueno, la parte de la microbiótica adaptada a la salud humana es lo que nosotros llamamos la nutrición simbiótica y ahora recientemente, bueno, de hace unos 3 o 4 años, la psicobiótica, que es la parte más psicoterapéutica. Hay otra línea que ahora veremos también, que también estamos desarrollando, más corporal, que está interrelacionada. La nutrición simbiótica es esa nutrición en la que nos enfocamos para alimentar a nuestros microorganismos para que ellos nos nutran. Entonces es como un giro de la conciencia, es decir, tenemos en nuestro interior, en nuestro intestino, un órgano que no es humano y que es el que se encarga como una interface de procesar lo que comemos para que nos sirva y podamos asimilarlo. Pues vamos a ver lo que a ellos les gusta, que casualmente es lo que a nosotros no es lo que a nosotros nos gusta muchas veces, porque tenemos el sentido del gusto pervertido y nos gustan cosas que nos hacen daño, cosa que en el reino animal eso no existe. Pero como nosotros somos animales racionales, la razón está modulada por la propaganda del mercado. Entonces, pues desde pequeñitos ya empieza a gustarnos lo que nos hace daño y luego tenemos que revertir eso y cambiarlo y a veces es complicado. Es más complicado que desengancharse de una droga dura. Es muy complicado cambiar las rutinas de la alimentación. Y yo que he sido facilitador para casos terminales, porque no tengo tiempo, pues alguien se está muriendo y es amigo mío, pues le puedo ayudar. Y pues en una primera sesión, menos de 10 horas yo no puedo estar con una persona cuando hacía este trabajo, porque tengo que ir a su casa a ver cómo lo hace, y hacíamos pues 3 o 4 sesiones a lo largo de 2 o 3 meses, y había personas que decían, mira, es que prefiero morirme. Es que es muy complicado esto para mí. Que no, prefiero morirme. Y tengo que quitar esto y también esto, y que ¿cómo? Entonces, bueno, todo esto y vosotros yo creo que ya lo sabéis. Uy, se me han desconfigurado todas las láminas. Qué bueno, qué interesante. Esto no me pasaba en el ordenador. Pero me ha pasado, bueno, ya lo averiguaré. En fin, la nutrición simbiótica es una nueva herramienta, un nuevo enfoque que trabaja fortaleciendo a esa microbiota intestinal para que ella haga el resto. No nos vamos a preocupar. Veremos cómo básicamente los alimentos simbióticos tienen 3 características principales. Esos alimentos que les gustan a nuestro mundo interior microbiano tienen 3 características principales. Una es que llevan prebióticos, es decir, fibras vegetales que a nosotros no nos benefician porque es celulosa, como si comiéramos hierba, que lo tienen todos los vegetales, evidentemente, las fibras, pero a nuestras bacterias, especialmente del colon, sí que les beneficia. Y ese alimento de fibra vegetal va a hacer que nuestras bacterias generen, que son grandes alquimistas, generen otro tipo de posbióticos, que veremos ahora, es decir, de metabolitos,
que no existen previamente en esas fibras vegetales. Luego, los alimentos simbióticos también tienen probióticos, es decir, seres vivos que acompañan a todos los vegetales. Cada vegetal tiene las suyas, por eso es tan importante tomar vegetales ecológicos en la medida posible. Lo ideal sería que los pudiéramos cultivar nosotros mismos o nuestro vecino de la zona, pero no, a veces no es posible, casi nunca, que eso suceda. Y esos microorganismos beneficiosos que tienen todos los vegetales los podemos potenciar, los podemos enriquecer, que ahora lo veremos. Y luego están los posbióticos, que son el conjunto de micronutrientes que emergen de esos vegetales que antes no estaban, especialmente cuando se someten a un proceso de fermentación, de ácido láctica, no alcohólica, y podemos generar lo que nosotros preconizamos, que es básicamente los alimentos fermentados por excelencia, que son esos alimentos simbióticos que son muy necesarios de incorporar en nuestra dieta habitual. Bueno, las cualidades de los probióticos, que todo el mundo últimamente, pues en los últimos 5 o 6 años, afortunadamente han empezado a promocionarse, ya las grandes farmacéuticas, me consta, que están preparando ya la nueva generación que va a sustituir lentamente a los antibióticos, que son probióticos diseñados específicos para cumplir funciones que antes cumplían los antibióticos. Y bueno, como todo eso lleva unos ensayos clínicos con cientos de millones de euros de cada producto que tienen que patentar, claro, los probióticos naturales son libres, no se pueden patentar. Entonces hay que diseñar probióticos específicos que podamos decir que son de nuestro laboratorio, que funcionan muy bien para determinadas disfunciones. Pero nosotros trabajamos con el campo inespecífico. Es decir, si tienes, como en el intestino hay miles de microorganismos de familias distintas, millones, trillones, podemos trabajar con los fermentos naturales de toda la vida, de todas las tradiciones, que tienen igual cientos y miles de especies a veces. En un campo inespecífico que no tenemos por qué nosotros controlar la formulación de todo eso, que la vida lo haga, ¿no? Entonces, bueno, los probióticos más o menos tradicionales, no estoy hablando de los de farmacia, ni de herbolario, ni siquiera de los nuestros, sino los que podéis hacer vosotros mismos, porque no se venden normalmente en el mercado, en vuestra cocina, y que nosotros en nuestros talleres enseñamos a fabricar. Nosotros vendemos probióticos, pero enseñamos a fabricar los que podéis hacer vosotros, que nos van a hacer la competencia a nosotros. Porque si los hacéis vosotros, ¿para qué nos vais a comprar a nosotros nada? Efectivamente, mejor que los hagáis vosotros que no que nos compréis nada a nosotros, ni a nosotros ni a nadie. Eso sería lo ideal. Y por ahí empezamos por ahí durante años, por toda España, haciendo talleres para enseñar a la gente a hacer alimentos fermentados que no podrían comprar en ningún lado y que son fabulosos y maravillosos. Y después, como encontramos unas técnicas nuevas para concentrar esos poderes de fermentación, y eso es muy difícil de enseñar en un taller y que la gente normal lo pueda hacer, empezamos a diseñar ya otro tipo de sustancias o de alimentos o de complementos más específicos y concentrados, y por eso montamos el laboratorio. Bueno, pues como os imagináis, pues evidentemente, para empezar, los probióticos mejoran nuestra salud digestiva, estimulan el sistema inmunitario, que está ahí, que ya todo eso pues lo sabéis, previenen e incluso protegen y pueden colaborar en la mejora de procesos degenerativos y tumorales, está demostrado. Favorecen, de hecho aquí en Granada tenéis a un catedrático emérito, Alberto Cortesana, que es un precursor mundial del tema de los probióticos, tiene un libro así maravilloso que os recomiendo sobre los probióticos, y que es uno de mis, no está de moda, no es casi nada conocido, sin embargo para mí es un pionero y le respeto y le admiro muchísimo que haya podido hacer todo este trabajo, que es internacionalmente, va por delante de lo que se ha hecho a nivel internacional, pero no nos ha llegado, no sé por qué. Si fuera inglés, a lo mejor sí habría llegado antes. Bueno, efectivamente, ahora este punto es muy interesante, que de esto hablaremos ahora. También los probióticos favorecen la producción de neurotransmisores,
para mejorar nuestra vida emocional, tienen una función desintoxicante, antiparasitaria y protegen el hígado, por supuesto. Entonces, dentro de estos alimentos simbióticos, los principales son los alimentos fermentados. Cualquier fruta, cualquier verdura es un alimento simbiótico porque va a fermentar dentro de nuestro intestino y va a generar esos posbióticos posteriormente. Y esa fermentación va a ser muy interesante, ¿no? Pero si la fermentamos antes, vamos a conseguir cultivar con mayor intensidad, sobre todo, los posbióticos y los prebióticos, que se van a generar en los alimentos antes de ingerirlos, con lo cual después se van a asimilar mucho más y esa segunda fermentación que van a hacer dentro de nuestro intestino va a ser increíblemente mejor, ¿no? Los alimentos fermentados pues también desintoxican el intestino, potencian la regeneración de esa flora bacteriana que tenemos todos desequilibrado por todas las contaminaciones ambientales, tóxicas, medicamentosas, antibióticas, por el agua con cloro, por el estrés, etcétera. Todos tenemos una inflamación intestinal y un desequilibrio de esa red de microorganismos con superpoderes que están ahí para mejorar toda nuestra salud, y de ahí vienen gran parte de las enfermedades que luego nos generan posteriormente efectos en cualquier parte del organismo, y que esos son efectos que tienen una causa, ¿no? Y gran parte de esa causa viene de esa microbiota desequilibrada. Y finalmente, pues esos micronutrientes que van a generar de efecto posbiótico son muy antioxidantes. Ya no vamos a hablar de eso, que ya sabéis vosotros más que yo. Finalmente, el enfoque de la nutrición simbiótica es muy parecido a cualquier enfoque de cualquier medicina. Va a trabajar limpiando los tóxicos que tenemos dentro, va a trabajar limpiando las emociones que no hemos digerido, y vamos a trabajar limpiando, no solo limpiando, ¿no?, sino también potenciando la parte en positivo que en nuestra alimentación, en nuestra vida cotidiana, tenemos carencias, ¿no? En el intestino, bueno, ya sabéis, es un alambique en fermentación. A lo largo de una vida media, 70 años, pues consumimos 100.000 kilos de comidas, pasan 150.000 o 200.000 litros de cerveza, esto de agua o de lo que cada uno beba, y finalmente, en muchos casos, se produce una capa de mucosidad que no es la natural, que está asociada a la natural, que es betuminosa, oscura, medio de petróleo, que en algunos hay estudios por ahí de forenses que llegan a demostrar que se puede llegar hasta 2 kilos de esa capa betuminosa pegada a nuestra mucosa natural, que es una continua fuente de toxemia. Nos estamos autointoxicando con esa capa betuminosa que se adhiere a las paredes epiteliales del intestino y que está formada por metales pesados, por sustancias tóxicas no digeridas que se quedan ahí adheridas en vez de ser expulsadas y que son muy difíciles de eliminar, ¿no? En el higienismo tradicional del siglo XIX y del siglo XX, esto se prestaba muchísima atención, y lo primero que se hacía era limpiar. Ayunos, claro, eran épocas que, en fin, ahora ¿quién se pone a hacer un ayuno? Yo no lo recomiendo si no está guiado por una persona que sepa, etcétera. No tenemos tiempo. Entonces, todo esto influye, ¿no? Pero tenemos que conseguir, si no es de una manera muy directiva, concentrada, hacer un ayuno de 40 días o de X, hacerlo suavemente en nuestra vida cotidiana para que podamos ir soltando toda esa capa de mucosa que nos sobra y podamos quitar de lo que nos sobra, como decía Lao Tse, y añadir de lo que nos falta, ¿no? Esto ya también lo sabréis, tenemos un órgano dentro que no es humano, que es la microbiota intestinal, que llega a pesar 2 kilos de bacterias, que tienen vida propia, cada una es libre, esos 100 billones de bacterias, que a escala en el intestino es como de la Tierra a la Luna, están todas en contacto,
hablan un idioma común, aunque cada una luego habla su idioma según su tribu, su especie. Es una cosa interesante a imitar. Si existiera una etología microbiana, pues habría que investigar. De hecho, nosotros lo hacemos, como hacen los antropólogos, investigando las costumbres de los animales para ver si podemos aprender de ellos algo y adaptarlo a los humanos, pues también se pueden investigar mucho las costumbres de los microbios y podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Por ejemplo, esto, que son capaces de tener un lenguaje en común, los buenos y los malos, entre comillas, buenos y malos para nosotros, porque para ellos simplemente existe una competencia y existe una colaboración, tanto en el intestino como en cualquier lado, ¿no? Donde que no hay centímetro cuadrado sobre la Tierra que no exista esa competencia y colaboración de miles de millones de microorganismos. Bueno, las funciones de la microbiota intestinal pues es parecido a lo que hemos hablado de los probióticos. Se genera la base del sistema inmunológico, nos permite asimilar los nutrientes, elimina las sustancias tóxicas y los residuos. Esa microbiota está trabajando, pero cuando está débil no puede, y estamos cargando con tanta toxemia permanentemente a día, no puede con más y se empieza a acumular en las paredes. También controla esa microbiota benéfica, controla a los patógenos, pues si ahora os empezáis a ir todos, empiezan a quedar las sillas vacías, vosotros sois los buenos, las buenas, y puede venir cualquiera y ocuparla porque están vacías. Pero si está la sala llena de gente buena, y miran por la puerta y uy, aquí está todo lleno, vámonos para otro lado. Es así. Entonces, sin lucha, sin agresión, sin tener que estar el arsenal médico luchando contra la enfermedad, ¿no? Que es un concepto belicista que está pasado de moda. O sea, Pasteur está pasado de moda. Gracias, Pasteur, hiciste un buen trabajo, te agradecemos mucho todo lo que hemos conseguido contigo y todo lo que descubriste, pero las bactericidas están pasados de moda y entonces entramos en una nueva era y un nuevo paradigma de colaborar, de amar, de buscar la integración, incluso de los malos. Si tú odias al enemigo, nunca podrás con él. Tienes que amarle, como decía José Antonio, Bhagavad Gita, etcétera. Es decir, eso, como además no hay enemigos, al final, pues ¿para qué vamos a luchar? En fin, por supuesto, son uno de los ingredientes fundamentales en la generación de neurotransmisores, que de eso hablaremos ahora, y algo también muy importante, hacen un interface entre el campo emocional, sutil, psíquico, y el campo energético y el campo físico, dentro y fuera. Eso es algo que todavía está investigándose, está por descubrirse gran parte, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Esto era una introducción porque de lo que estamos hablando es de la psicobiótica, que es una cosa nueva que como todavía no existe, podemos hablar libremente de ello. No podemos hablar de los probióticos libremente. Nosotros no podemos decir que nuestros productos son probióticos, porque legalmente solo lo puede hacer la industria farmacéutica. Entonces, nuestros productos no son probióticos. Pero sí podemos decir que son psicobióticos porque todavía no está regulado. Entonces, pues, casualmente, cuando descubrimos que los primeros psicobióticos, que fueron unos científicos, que ahora veremos, en el 2013, dijimos, anda, ¡qué bien! Que ya la ciencia empieza a descubrir esto. Así podemos hablar con un poco más de credibilidad, porque como no somos científicos, no tenemos ningún título universitario, afortunadamente, podemos, sin tener que demostrarlo, ir más allá. Entonces a mí lo que me importa es que funcione. No tengo tiempo que perder en demostrar cómo funciona, cuál es el mecanismo, para que cualquier otro lo pueda replicar, que lo haga quien tenga que hacerlo. Yo voy para adelante, nosotros vamos trabajando, buscando soluciones. Entonces la psicobiótica tiene una serie de principios, de la simbiosis que os decía y de la sintropía. Sintropía es una palabra rara. La entropía todos hemos oído hablar. De hecho, los físicos dicen negantropía, para decir sí, dicen no. Una cosa un poco rara cuando tenemos una palabra en el diccionario castellano que es sintropía.
Entropía, caos, desorden. Sintropía, orden. La vida y todo lo demás está trabajando en dos polaridades, yin-yang, luz-oscuridad, bien y mal, día y noche, ácido alcalino, vida y muerte, caos, destrucción, orden, conservación. Entropía, sintropía. Entonces, simbiosis y sintropía, esas dos S a mí me gustan, especialmente, ¿no? Podríamos decir que los principios de la psicobiótica empiezan por las SS, aclarando qué significan, ¿no? Este concepto que también es muy interesante, que somos holosimbiontes. ¿Qué es un ser humano o cualquier ser vivo? Un holosimbionte. Conjunto de sistemas vivos integrados en un otro sistema más amplio, en un ecosistema, que conviven en una delicada homeostasis, en un equilibrio delicado, que a veces tiende para un lado, a veces tiende para otro. No está controlado, no está rígido, no es estable, porque si es muy estable y muy ordenado, se cristaliza. Esto ya Iga Prigogine, que le dio el premio Nobel en química por eso, por las estructuras disipativas, lo demostró. Todo lo que está vivo está en un estado termodinámico, en constante movimiento, adaptándose al cambio, en un equilibrio que hay que fluir con él. Pero la mente busca orden, control, zona de confort, ¿no? Y eso es lo contrario de la vida. Al final te cristalizas. Mira, qué diamante más bonito. Pero qué diamante más bonito. No cambia. Nunca. Yo me hice funcionario y después me jubilé. Pero eso no es la vida. La vida es la cantidad de sucesos que te pasan por minuto. No los segundos que vives. Las experiencias que vives. Eso es la vida. No el tiempo. Bueno, somos solo simbiontes y básicamente la psicobiótica genera una interacción, estoy hablando del nivel básico de la psicobiótica, entre la dieta, la microbiota intestinal y de todo el cuerpo, el sistema nervioso entérico, que ahora veremos, el cerebro, las emociones y el comportamiento social. Todos esos ingredientes se tienen en cuenta en un psicoterapeuta psicobiótico. O sea, hay pocos, pero ya los hay, que están trabajando en esta línea, que estamos abriendo. Yo os animo a vosotros, y si alguna vez esto se publica, a los que me veáis, que si quieren y tienen interés en esta línea, pues que contacten con nosotros, porque realmente lo que queremos es empujar esta línea, tanto para psiquiatras como para psicólogos, que son los que tienen título legal para ejercer de esto, como para cualquier médico o naturópata o cualquier profesional de la salud que quiera enfocarse por la psicobiótica. Nosotros estamos interesados en colaborar y en ayudar a formarse en esta línea, que es interesante porque es muy eficaz, porque sirve. Bueno, esto ya, si venís de la Mora ya lo sabéis, somos una unidad en el que empezamos siendo información, luz, energía, agua, básicamente un 99%. Después hay un 1% de materia y ahí en medio está la comida y todo esto de la nutrición. Por supuesto, yo del espíritu, de la conciencia, todo esto es que ni se me ocurre hablar. O sea, ya cada cual sabrá lo que tiene que... Yo he creído en el Dios, en un montón de tradiciones, en Dios, y ahora no creo en Dios. O sea, no como parecido a este señor que ha hablado, no sé, no creo ni en lo que veo, ni en mí, ni en nada que pueda haber, si nos está engañando nuestros sentidos constantemente. Y además todo está cambiando. La creencia, el sistema de creencias va por detrás, y es un fardo muy pesado que arrastramos, que nos limita mucho el campo de percepción. Por eso lo ideal es ampliarlo, soltarlo. Normalmente no queremos, la vida, afortunadamente, a algunas personas nos lleva trágicamente a que nos pase esto de soltar el pasado, y entonces, oye, pues puedes empezar a verlo de otra manera. Somos 3 cerebros, por no decir 4 o 5 o 6, pero hablando de los cerebros que están consensuados, que tienen neuronas, aquí falta el cuarto, del que no voy a hablar. No voy a hablar del otro, de este que decía
José Antonio, que también estoy de acuerdo, pero vamos a hablar del primer cerebro, que es el que más, en la medicina y todos nos estamos en consenso. ¿El que más neuronas tiene? Pues el primero. ¿Quién es el que más neuronas tiene? El primero. El cerebro que tenemos en la cabeza, que regula la parte consciente y todo el sistema neurovegetativo, simpático, parasimpático, sistema nervioso central. 10.000 millones de neuronas, toma. La mente consciente, la pequeña mente. Luego el segundo cerebro, porque lo han llamado así, pues nosotros pues lo llamamos también, ¿para qué vamos a ponernos a decir, no, ese es el tercero o el cuarto? Pues si lo llaman así, pues nosotros también. ¿Cuál es? Es la mente subconsciente, que está en el intestino, por eso los chinos en el Zen y en todas las tradiciones orientales dicen, piensa con el vientre. ¿Y eso qué es? Pues el sentir. Que el campo de nuestros microbios combinados con nuestros intestinos, que tienen 100 millones de neuronas, solo 100 millones, genera, ¿no? Ese campo es un sentir y es un cerebro. Y ahora veremos algo de él. Y lo llaman el sistema nervioso entérico. Y el tercer cerebro, que es la mente superconsciente, solo tiene 10 millones de neuronas, que es el corazón. Curiosamente, no es la cantidad, sino la cualidad de esas neuronas. Luego habría un cuarto, que es la médula espinal, que también tiene neuronas, y por supuesto, por todo el cuerpo. El cerebro es todo el cuerpo. Pero no vamos a llegar ahí, vamos a quedarnos en lo parcial. Vamos a hablar solo de 3 sillas del salón. Y esas son estos 3 cerebros. Y este regula el sistema cardiovascular y la mente superconsciente. O sea, yo no quiero ni hablar de esto, ¿eh? ¿Qué será eso? ¿No? Pero también está en el juego, aunque es el músculo que vemos en medicina, es una superficie, es una apariencia de lo que realmente hace el cerebro. Y también en ese corazón está lo más profundo, y si pudiéramos, me atrevería yo a decir espiritual, que esa palabra me genera mucho rechazo conceptual, estaría más que en la cabeza ahí, en el cerebro. Tercero, que es el corazón, que es la fuente del amor y también del desamor. La fuente de los sentimientos, como el segundo cerebro, es la fuente de las emociones, que los confundimos, parecen que son parecidos. Pero sí, parecidos, pero no iguales. Bueno, sistema nervioso entérico, esto es una caricatura, pero nos da una referencia de lo complejo que es. O sea, hay un sistema nervioso que lo llaman el vago, casualmente, decimopar craneal, que junta esos 3 cerebros. ¿Qué hará ese sistema nervioso? Ni idea. Yo animo, si hay aquí algún médico que lo sepa, que me lo cuente, porque yo he investigado y no tienen ni idea. Y de lo que no saben no hablan, menos mal. Porque cuando van a hablar y no saben, pueden confundir, que es lo que suele suceder también. Lo que sí sabemos... aquí se me ha saltado una... sí. Sí, bueno, aquí este señor, el Michael Gerson, un libro imperdonable que no esté todavía traducido en castellano, El segundo cerebro, pues eso, director tal, que además padre de la neurogastroenterología, Hospital de Columbia, Nueva York, pues una autoridad reconocida que le dio por decir segundo cerebro a ese conjunto de microorganismos, neuronas y otra serie de cosas que ahora veremos muy rápidamente, que están ahí y que están hablando. Y como él dice, pues esas células, esa combinación de estructuras en el vientre tienen un lenguaje tan complejo como la que puede tener el neocórtex cerebral o más. De hecho, se ha descubierto que por cada señal de información que manda el cerebro primero al segundo, el segundo le manda 10 al primero, o 9. Es decir, esto es muy interesante y la información va por impulsos eléctricos, por impulsos sutiles, cuánticos, no medibles, y también por proteínas, que es hasta donde podemos llegar. Y ahí sí podemos medir, y en esa medición es de la que hablo yo, de la física nada más, de los metabolitos que se generan a través de esos microorganismos, de las citoquinas que genera el epitelio intestinal relacionado con el sistema inmunológico y con los neurotransmisores que se fabrican en el intestino.
Los neurotransmisores, esto tampoco es novedad, supongo que lo sabéis. Gran parte de esos 30, 40, 50 neurotransmisores que tenemos descubiertos se fabrican en el intestino, por ejemplo, a serotonina, que es el más conocido, y no sé si es el más importante, yo creo que son todos iguales. Es como una madre decir, ¿cuál es el hijo más importante de los 30 que tienes? Y dice, pues no sé, pero el que más pinta parece que es este es el mayor o es el más grande. ¿Por qué? Pues porque si nos quitan la serotonina, ¿no? La alegría de vivir, nuestra vida no tiene sentido, la depresión, pero cualquiera que nos quiten nos van a fastidiar. Entonces, en la dinámica intestinal hay 3 factores que conviven, coexisten y generan 1 más 1 más 1 igual a 356.000. No es 1 más 1 más 1 igual a 3, nunca lo ha sido. O sea, no sabemos, igual a, no sé, qué es esto más esto más esto. Neuronas más epitelio intestinal más microorganismos, no sé lo que es, qué hacen. Pero sabemos que es un sistema. Es un sistema que tiene vida propia en sus partes. Probablemente cada neurona tiene vida libre, cada bacteria tiene vida libre, luego combinadas entre sí son un orden coherente y luego entre los 3 órdenes coherentes generan un campo. Y ese es el campo del que estamos hablando, del segundo cerebro. Ese campo genera el 95% de la serotonina, 50% de la dopamina, el GABA, la noradrenalina, la epinefrina, las benzodiazepinas que generan... A ver, y digo yo, a los psiquiatras que me están oyendo, antes de que, no sé, de que lo descubran por otro lado, o lo aprendan, ¿por qué estamos tan asociados a los productos, estos psicofármacos que inhiben la serotonina en el cerebro y es lo que le dan a la gente que tiene depresión? Inhibidores de la recaptación de la serotonina, como si la serotonina se fabricara en el cerebro. Pero si se fabrica aquí, ¿por qué no vamos a potenciar? ¿Qué pasa? ¿Que es que fabricas poca serotonina? ¿Que te llega poca aquí? Pues fabrica más. En vez de estar inhibiendo esa recaptación para que parezca que estás teniendo más serotonina en el cerebro, pues si hace eso algo, ya se ha demostrado que no hace nada. Pero bueno, anteriormente hacían electrosos, antes hacían lobotomía, te metían un clavo de plata con un martillo por el orificio de la nariz. Si tenías un problema de presión, ten cuidado. Bueno, es una evolución. Dentro de unos años veremos igual de salvaje y primitivo este sistema de psicofármacos como ahora vemos el electroshock o la lobotomía, que casi le dan el premio Nobel a un científico, a un médico que iba por todo Estados Unidos haciendo esto a la gente. Entonces, en fin, estamos hablando de otro mundo que viene, en el que la gente está acostumbrada a que le den la pastillita y ahora ya hay que hacer algo más. Ya con la pastillita ya no sirve, ¿no? Tenemos que hacer algo más. Entonces, ese algo más que tiene que poner el paciente, el cliente, la persona que quiere recuperar su salud, es, para empezar, hacerse responsable de su salud, hacerse responsable de su vida. No, es que a mí, yo como soy ciudadano, ya que me den una paga por vivir, y no tengo por qué, y cuando tengo un problema, pues ya voy a que me cuiden, me curen, que me paguen esto. O sea, el niño de 7 años, hombre, supongo que creceremos algún día y tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Entonces eso, todo el mundo más o menos, salvo que sea rentista, un vago o en fin, una persona disminuida tanto que no pueda hacer nada por sobrevivir, todos tenemos la necesidad de buscarnos la vida. ¿Por qué no tenemos la necesidad de recuperar nuestra salud como personas? Claro, ahí donde queda el médico o el terapeuta. El buen terapeuta, el buen médico, es lo primero que hace. Ayudar al paciente. Ojalá, me dicen algunos buenos médicos, ojalá pudiera con una sola entrevista ayudar a sanar a una persona. Claro, yo vengo más de la línea psicoterapéutica, porque más que periodista he sido psicólogo, pero de los no homologados, porque estudié 3 carreras, no terminé ninguna, y ejercí de las 3, pero sin cobrar. Del periodismo es el único que cobré, y de psicología me asocié a la Escuela de Psicología Transpersonal de la ITA en los principios de los 80, que
fue un poco el que la introduje en España, y por ahí puedo decir que soy psicólogo transpersonal porque en la ITA puedes ser psicólogo sin tener el título. Pero vamos, yo he ayudado a muchos psicólogos en crisis, que son los buenos, los que de repente dejan de ejercer. Dicen, pero ¿yo qué estoy haciendo? Si yo estoy peor que ellos, pero entonces ¿de qué vivo? No, tengo que seguir. A ver, esa contradicción, como tantos médicos de la seguridad social que están respetando venenos y basura, y lo saben, y dicen, pero ¿qué hago? O sea, es una contradicción profunda que genera mucho sufrimiento, a no ser que cambies o que te olvides, ¿no? Lo tapas, lo dejas ahí y ya, o cambias o ayudas desde dentro, como tantos héroes que hay aquí también algunos, a cambiar desde dentro. O sea que muy bien, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras. Pero vamos, me lío, perdón, que a lo mejor me voy a pasar de tiempo. En principio las claves de la psicobiótica empiezan por asumir que la persona tiene que limpiarse y tiene que regenerar su intestino, de esa mucosa que decíamos, de esa toxicidad, y eso puede el terapeuta ayudarle, pero lo tiene que hacer la persona. Eso cuesta un poco de trabajo, de esfuerzo. No, es que yo quiero que me lo hagan todo. Pues mira, vete a la seguridad social, ahí te lo van a hacer todo. Te lo van a dar y venga, otro, siguiente y tal. Bueno, es la necesidad de oro verdadero el que hace comprar el oro falso, que decía un proverbio sufi. Si no conoces el oro verdadero, te vas a conformar con la quincalla. Entonces, el oro verdadero es la salud. Si somos seres que estamos diseñados para estar sanos, ser felices, ¿por qué no lo somos? Sí, ese es lo normal. Lo normal es estar sanos y ser feliz. Y nuestro sistema, a poco que le dejamos, ya tiende a eso. Tenemos un problema del coche, lo dejamos en el garaje 2 o 3 días y ya funciona solo. Ya se recuperó. Vaya coche, qué nivel. Ahora dicen que los de Tesla los están haciendo un poco así. Ojalá. Y nosotros somos así, pero no. Nosotros nos ponemos a arreglar el coche. A ver qué le pasa en el motor. Y ahí empezamos a fastidiar de verdad a la persona. Pero bueno, oye, no quiero hablar de esto. Encima, yo no soy médico, quien me manda a mí a hablar en absoluto de los problemas que pueda tener la sanidad de este siglo XXI en este planeta. La dieta es muy importante. En medicina creo que se estudian 4 horas en 11 años sobre dieta, nutrición, no sé si eso ha cambiado ya. Y luego uno tiene que formarse. El problema es si no te formas y quieres opinar sobre alimentación. Eso es un problema. Y sobre todo si te fías de lo que no sabes, ¿no? Entonces, en la dieta de nutrición simbiótica, pues algo que ya hemos dicho, se eliminan alimentos oxidativos, que ya sabéis todos cuáles pueden ser, y se aportan alimentos simbióticos, especialmente fermentados. Pero también vegetales y a ser posible ecológicos, porque estamos intentando generar una cura, o sea, una no toxemia. O sea, el primer paso es no ensuciar. Bueno, vamos a limpiar la casa, pero para empezar no sigas ensuciándola. Investiga o que te digan qué es lo que está ensuciando tu casa cuando comes, porque la comida y la bebida es lo que fabrica la sangre. La sangre cada 3 meses está renovada al 100%. Y la sangre es la que finalmente porta los nutrientes que van a renovar todos los órganos. Y eso directamente, un 90%, está relacionado físicamente con la alimentación. Entonces, si no podemos ir a otro campo más sutil de información y tenemos que trabajar con lo más denso, que es la alimentación, a lo mejor es más fácil empezar por ahí y luego lo otro también puede ir cambiando. O cada cual tendrá su enfoque, ¿no? Y todos son importantes y todos podemos hacerlos a la vez, mejor. Con esto no estoy diciendo que la alimentación sea lo único que hay o lo más importante, sino todo lo contrario, que es varias cosas a la vez. Y estamos hablando solo de la parte mecánica en este caso. La suplementación nutricional, por supuesto. Vivimos en un mundo oxidativo, ayer lo mencionó los alemanes que hablaban de los campos electromagnéticos. Creo que desde los años 80, leí un estudio hace 4 años, ahora ya será mucho más, que decía que desde el año 85 al 2013 habían aumentado 20.000 veces
la intensidad de los campos electromagnéticos artificiales generados por la sociedad. 20.000 veces. No sabemos lo que eso significa, ni sabemos lo que significa estar rodeados de decenas de miles de sustancias químicas en el aire, en el agua, que estamos fabricando diariamente y que en la interacción no se ha investigado ni el 99% de las sustancias que generamos, químicas, pero lo que no se ha estudiado, ni mucho menos ni se podrá hacer, es la interacción que generan todas esas juntas. Estamos tan oxidándonos constantemente, la Tierra se oxida, nosotros también, que necesitamos una suplementación. Ya no vale con los alimentos, aunque sean los mejores del mundo, hay que suplementar. Y básicamente, pues sí, vitamina, mineral y las grasas esenciales, que saturadas o poliinsaturadas, perdón, monosaturadas o insaturadas, no saturadas, sino, por ejemplo, las vegetales del coco, del aguacate o las del omega 3 famosas, que desgraciadamente solo están en el mundo animal de los pescados, porque el omega 3 de los vegetales no es lo mismo, y lo que nosotros llamamos los psicobióticos, que ahora veremos. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, los psicobióticos, la primera persona que los nombra como tal se llama Ted Dinnan, y es un eminente químico que trabaja en Irlanda, en unos laboratorios, en la universidad. Y este señor fue el primero que, viendo el comportamiento de unas ratas a las que les suministraban una serie de microorganismos probióticos, cambiaban su comportamiento emocional. Ratas deprimidas se volvían normales. Y entonces desarrollaron este concepto que es probióticos, sustancias vivas, que al ingerirse mejoran la relación emocional de la persona, mejoran el efecto emocional y psíquico de la persona. Estos psicobióticos... A ver. Sí, nos quedaba esto de la limpieza de emociones negativas, fundamental, ¿no? Esto ya me lo estaba saltando por inconsciente y por... Tenemos que aprender a digerir las emociones. Tenemos las emociones oxidativas y las emociones antioxidantes, ¿no? O sintrópicas. Esto es una escala, voy a ir muy rápido todavía más porque veo que me queda muy poco. Y bueno, la psicobiótica está asociada a una técnica que en España es muy poco conocida, que es la psicoperistalsis de Gerda Boyesen, discípula de Wilhelm Reis, que en los años 60 desarrolló esto. Es decir, tanto en medicina china como en biodinámica, que es su terapia, se sabe que cada órgano al menos cumple dos funciones, una energética emocional y otra física corporal. Entonces el corazón bombea sangre, pero también gestiona los sentimientos, el intestino digiere alimentos, pero también gestiona las emociones. El movimiento del intestino digiriendo alimentos es el peristaltismo, el movimiento de las emociones digeridas por el intestino es el psicoperistaltismo. Entonces ese segundo cerebro gestiona las emociones a través de los neuropéptidos y de los neurotransmisores. De los neuropéptidos hay muy poca información, de los neurotransmisores más. Entonces, sin embargo, hay alimentos que no se digieren bien y se quedan atascados al margen de los tóxicos que van acompañándolos, y también hay emociones que no se digieren bien y se quedan atascados ahí. Y entonces esa manipulación de la coraza visceral muscular puede ayudar a soltar. Así el peristaltismo genera ruidos, las tripas, el ruido de las tripas, y el psicoperistaltismo también. Entonces nosotros estamos desarrollando una técnica asociada a la nutrición simbiótica y a la psicobiótica, que es la micropsicoperistalsis, que de esto yo querría hablar con cualquiera que le interesara, especialmente en mi caso con José Antonio, porque creo que nos puede ayudar mucho a ampliar, José Luis, perdón, ampliar este incipiente campo en el que solo hay 3 o 4, también a ti, Cecilia, ¿no? Joder, Emilia, como mi padre, y se me olvida, ¿por qué me olvidaré de tu nombre? Que en paz descansa, no sé por qué. Bueno, entonces, esto es todo un mundo emergente muy interesante, en el que se puede conectar desde tu microbiota con la microbiota del cliente y trabajar
como si fuera otro músculo sutil más, combinado con tu manipulación corporal y todo lo demás que va acompañando a este concepto para mejorar la eficiencia de la respuesta, ¿no? Los psicobióticos, como os decía, los empezó a acuñar este señor y, bueno, cuando descubrió esto, pues estupendo, nosotros ya lo sabíamos hace muchos años. De hecho, la psicobiótica tiene más tiempo que esto, pero afortunadamente ya hay alguien que nos puede bendecir con su ciencia homologada. Hasta que nos prohíban hablar de ello, claro. De momento, ojalá que dure. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo funciona, no me puedo entretener ya. Esto es la relación entre la microbiota y los desórdenes emocionales, que tampoco me entretengo. Los 40 principales, no, los 5 principales, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus, el famosísimo Lactobacillus casei, el Bifidobacterium infantis, bueno, todos en el yogur, este está ahí. Los bacilos, especialmente los bacilos, son muy interesantes, el sutilis es muy interesante. Cada uno de estas familias pues ayuda a generar unos neurotransmisores diferentes y el Lactobacillus acidophilus es como el Pepe, o sea, el Manolo, el más. Este es muy resistente cuando lo tomas y lo ingieres, a la barrera gastrointestinal, porque uno de los problemas que tienen los probióticos cuando se ingieren es que el estómago está diseñado para cargárselo. Claro, como todos estos trabajan en un rango de un 3,5 de pH, de un 3,5 a un 2,5, puedes pasar, sobre todo si lo tomas en ayunas con agua, ¿no? Bueno, ahora vamos a dedicarle 2 minutos de promoción, publicidad a nuestros productos. Nosotros todos estos micronutrientes o microorganismos los llevan todos nuestros productos y muchos más, ¿no? Por tanto, ¿podríamos decir que son todos psicobióticos? Pues sí, pero especialmente algunos, estos 5, que estamos ahora mismo legalizando. El único que está legalizado es el core y los otros pues estamos en el proceso, a finales de año estarán, final de este año. El Happy Beer, que como su nombre indica es onomatopéyico, ¿no? Nos ayuda a. Nosotros combinamos cepas de microorganismos con plantas. No podemos decir que sean medicinales porque según la EFSA, la Agencia Europea de Medicamentos, ninguna planta sirve para curar ni para mejorar nada de la salud. Entonces tenemos que decir que son plantas, simplemente. Hay plantas que aportan algunos nutrientes. En este caso trabajamos con la valeriana, con la melisa, etc. El Happy Beer, el Relax Beer, que trabaja el sistema nervioso para relajar, el Omli, que es estos dos de la izquierda, y el Core, que trabaja el corazón y el sistema cardiovascular y los sentimientos profundos de desamor, de tristeza, de abandono. Y los dos, todos los que terminan en beer son líquidos. Y el ajo negro cúrcuma es muy interesante, esto es un alimento, no es ni siquiera complemento. El ajo, la cúrcuma, afortunadamente podemos fermentar esto en formato líquido y sin decir que sirve para nada, pues transmitirlo a la gente. Y el Omli, que está encapsulado, que lleva omega 3 liofilizado con litio y una serie de vitaminas y minerales, todo fermentado. La fermentación, nosotros hemos descubierto que mejora la biodisponibilidad de cualquier cosa que incorporas. Entonces, estamos buscando información de que alguien lo esté haciendo en el mundo, no lo hemos descubierto, pero si alguien tiene interés y descubre algo de esto, nos encantaría saberlo. Si hay algún estudio en cualquier parte del mundo de alguien que esté trabajando fermentando minerales y vitaminas, por ejemplo, por no hablar de aminoácidos o de otros micronutrientes. Por ejemplo, la cúrcuma, hay un estudio en Japón que hemos descubierto, porque no se asimila bien, que fermentándola pues ya se ha descubierto que se asimila estupendamente. No tenemos ni tiempo ni dinero para hacer nosotros esos estudios, de momento. Entonces, pues tenemos que tirar de lo que haya por ahí, y si no hay nada, pues me tendréis que creer o probarlo, y si funciona, pues bueno, ya está. Para mí me basta con que funcione. No necesito demostrarlo, y ya mis amigos y los amigos de mis amigos a ese nivel pues lo hablarán por ello. Ahora vamos a hablar, qué petulancia por mi parte, del bioresonancia, en un congreso de bioresonancia.
Pero sí, porque voy a hablar de algo que estamos haciendo con Carlos muy brevemente, que es una línea nueva de adaptación, que es la microbioresonancia. El micro lo llevamos en la micropsicoperistalsis, la microbiótica, la microbioresonancia, microbiver. Todo, con el micro vamos por todos los lados. Hasta aquí tengo el micro. Ya sabéis lo que es la bioresonancia. ¿Para qué yo voy a hablar de eso? Y el que no lo sepa, el que lo sabe, que se lo cuenta, que no lo sepa, ¿no? Entonces, realmente la bioresonancia, que hay muchas técnicas y empresas y aparatos que han acuñado este término, históricamente es un término que viene de la Mora, ¿no? Fueron los primeros que lo desarrollaron. Pero hay una serie de precursores desde principios del siglo XX muy interesantes. Por ejemplo, Lakosky es un genio, un monstruo. Lo atropelló accidentalmente un coche un día que cruzaba la calle, porque empezó a curar el cáncer sentándote en una silla con unas cosas que ponían unos circuitos a su alrededor y tal, sin electricidad ni nada, ponían ahí unas cosas y se curaba la gente. Y dijo, hasta ahí podíamos llegar. En fin, el Mr. Planck, la física cuántica, no vamos a... El Rife también se murió de un problema que tuvo y se deprimió porque le denunciaron, porque inventó unas multifrecuencias que te ponías ahí y se te curaba un montón de cosas. Y estamos hablando de los años 30, los años 40, los años 50. El doctor Boll, amén, el doctor Boll, el señor Vicent, que también desarrolló la bioelectrónica en los años 60, no será Helda Brunnemann, ¿no?, la que desarrolló la bioresonancia, no. Este señor realmente es el que dio nombre a la bioresonancia. En paralelo estaban trabajando por allí cerca todos alemanes, con Morel, con el señor Reich, y la biofotónica de Franz Popp, que también es fundamental, y yo creo que hacia el futuro, muy probablemente la Mora va a empezar a trabajar también con la onda biofotónica, y que de lo que no voy a hablar porque ya lo sabéis todo y si no lo investigáis. Esto sí es interesante y probablemente no sepáis de ello, porque es la teoría del DKG, el diferencial Kuning-Guerrero. Kuning fue el yerno de Schumann. ¿Y quién era Schumann? Bueno, las famosas ondas de resonancia Schumann, todos alemanes. Aquí parece que todo viene de allí. Entonces, pues este señor evolucionó la teoría de las ondas de resonancia Schumann, y un amigo mío, el Guerrero, se atrevió a crear una teoría en la que ella asociaba todo esto que sabemos, que está demostrado a nivel científico de los años 50, 60, es decir, que la ionosfera, junto con la magnetosfera, junto con el núcleo de la Tierra, el núcleo terrestre, y junto con la geosfera y la biosfera, generan un campo de ondas electromagnéticas que está medida, que eso es lo que midió Schumann, de 7,3 ciclos por segundo aproximadamente. ¡Pum! 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 O sea, cada vez que digo pum, han pasado 7 veces esa onda. Y eso es la onda de la vida. Se combina eso con todas las frecuencias que hemos generado nosotros y ahora está como en 13 o por ahí. Y entonces, a ver, o estamos en 13, por no decir en 33, o sea, o estamos en 7,3, que es un estado alfa, de relajación, como están los animales, cuando no están estresados porque tienen que atacar o salir corriendo. O sea, nuestro estado natural es estar relajados. Pero, ¿quién está relajado? Con la que está cayendo, ¿no? Entonces, este señor, el Guerrero, descubre que en la membrana celular, que esto ya está descubierto, pues hay unos nanotúbulos que funcionan, hace analogías, más bien que descubra él, pero creo que sí, que hubo un momento que tuve por el equipo investigando esto. Hay unos nanotúbulos de ion calcio que captan como microantenas todo ese campo de ondas de resonancia Schumann y los meten dentro de la célula. Entonces ahí hay toda una historia muy interesante que justifica bioquímica y mecánicamente todo este mundo del que estamos hablando, de las frecuencias, que no sabemos muy bien cómo funcionan a nivel celular, y así funcionan. Entonces nosotros con la microbioresonancia, gracias a Carlos, que nos ha ayudado, y a algunos más que nos han apoyado, pues estamos desarrollando esta
esta hipótesis, que ojalá algún día pudiera ser una teoría, en la que pensamos, para empezar, que ese mundo microcósmico, de todos esos microorganismos que tenemos dentro, que están fuera, son los que realmente, eso ya se sabe, no lo hemos descubierto nosotros, son los que generan el puente, la interface entre el mundo orgánico y el inorgánico. O sea, realmente son el brazo armado de Gea, de la inteligencia de la vida sobre la Tierra, de Gaia, que dicen los ingleses o los griegos. Los latinos éramos Gea, decíamos Gea, y yo, bueno, como los anglosajones ya tienen mucha influencia cultural, prefiero decir Gea que Gaia, porque además todo el mundo dice Gaia, pues yo digo Gea. Entonces la hipótesis Gea, en vez de decir la hipótesis Gaia. Entonces, también porque James Lovelock, que es un científico aparentemente del nuevo paradigma, que no lo es tanto, y se ha desmarcado mucho de todas las... bueno, ya me voy a enrollar, no quiero hablar ya más de la hipótesis Gaia ni de la Gea. Lo que quiero decir es que realmente el campo unificado de todos los microorganismos de la Tierra genera una interface entre el mundo orgánico y el inorgánico. Esto es muy importante y no está considerado todavía. Y ese campo podemos tener acceso, cada persona, a él, a la totalidad de ese campo. Y extraer la información que necesitemos para nuestra supervivencia. Entonces, con esta hipótesis trabajamos, es decir, incorporamos un ingrediente que es el ingrediente micro. Y lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, con una Mora 4 no nos llega el dinero para tener una Mora Nova, pero con el Mora 4 que tenemos gracias a un amigo y a Edmond y a Carlos, que nos ayudaron a conseguir a un precio simbólico de lo que es esto, no tiene precio, porque son productos que están tan bien hechos que nunca pasan de moda, siempre funcionan. Entonces, claro, para nosotros es más que suficiente, porque lo que nosotros hacemos con el Mora 4, con el Mora Color, con el Ritus y con, ahora lo veremos, es generar un campo, ¿no?, que va a potenciar y con una serie de información añadida sutil a lo que ya de por sí son productos bastante potentes, porque de hecho nosotros con Carlos y la gente de Familia Mora nos hemos conocido porque cuando como la Mora puede testar la capacidad vital de cualquier sustancia, pues cuando se pusieron a testar nuestros productos, pues les daba un rango que salía siempre de la media, subía mucho más de lo que están acostumbrados a ver. Entonces, tuvimos hace un par de años, o año y medio, tuvimos unos días de reunión en casa de Carlos con médicos de la Mora y gente nuestra, y al final pues vimos muchas cosas interesantes. El siguiente paso es que podemos potenciar eso más, todavía, y eso es lo que estamos haciendo con la microbioresonancia. Vibrar con esta información de geometrías sagradas, de colores, de sonidos, de información de homeopatía, de flores de Bach, de un montón de cosas, estamos generando, y la resonancia Schumann, fundamental, porque es para nosotros la base que necesitamos mantener y recuperar. Necesitamos coger el tono de ese 7,3 ciclos por segundo. Lo podemos coger de forma natural, relajándonos. La famosa meditación, que ojalá la pudiéramos tener todo el tiempo, sin necesidad de tener que sentarse para meditar. Y lo podemos coger pues incorporando a lo mejor algún producto que en su frecuencia lo lleva muy concentrado e incorporado, ¿no?, para darnos el tono. Bueno, esta es la hipótesis que tenemos. Entonces, estas son pues una serie de muestras que hemos cogido de todos nuestros productos, los hemos resonado, los hemos testado, solo con unas 15 personas o 20 de momento, y lo que nos ha dado de momento ese estudio mínimo que hemos hecho es que todos los productos se potencian entre 4 y hasta 40 veces más, con lo cual estamos hablando ya de unos niveles bastante, para mí, increíbles, que ahora se tienen que demostrar que funcionan todavía mejor, y esa es la etapa que todavía no está hecha, porque al mercado no ha salido ningún producto vibrado de esta manera, salvo el Happy Beer, que es el único que tenemos aquí, que ya está vibrado y lo hemos puesto en la etiqueta a ver si cuela. Entonces, bueno, ya he acabado. Esto del Club Viver es un guiño
porque nosotros más que crear una empresa, lo que estamos es creando un movimiento cultural de conexión con nuestros microorganismos, que al final es conexión con nuestro cuerpo, para mejorar, recuperar y potenciar nuestra salud para empezar, ¿no? Entonces ese Club Viver, que llamamos así, pues bueno, hemos empezado con un encuentro hace poco en Madrid, ahora vamos a crear, estamos ahora empezando a montar un espacio cerca de nuestro laboratorio, a 1,5 kilómetros en Quintanar de la Orden, para acoger a todos vosotros, si queréis, y a cualquiera que quiera venir. Sí, os puedo dar una chapita de estas si queréis también, que estamos los del club, tenemos la chapita. Es jugar un poco, ¿no? También pasárnoslo bien, que tenga un toque lúdico, porque la salud, si no, vuelve muy pesada, ¿no? Si mantener y recuperar la salud cuesta mucho, si no es divertido, a mí no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un espacio que habrá allí un área de convivencia, de productos, de obrador simbiótico, donde haremos muchas comidas simbióticas que no podemos hacer en el laboratorio por falta de espacio, que solo venderemos en el mercado directo de la gente que vaya allí, o por la tienda online, porque no tenemos capacidad ni interés en venderlo en el mercado convencional, el canal convencional. Y los sábados vamos a hacer un experimento que llamamos puertas abiertas, en el que vamos a cobrar la voluntad y vamos a tener una programa desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada o más, en el que vamos a dar 2 comidas, comida y cena, tés, batidos y luego varios talleres. Por la mañana siempre un taller de fermentación y después por la tarde pues artistas invitados. Algunos de vosotros que vendréis por ahí a enseñar cualquiera de las cosas que sabéis, de música, de arte, de yoga, de relajación, de estiramientos. Todo eso combinado pues es una jornada de puerta abierta. Entonces todo esto es parte de este Club Viver que queremos potenciar, para que sea una tendencia, por supuesto, minoritaria, para que podamos ser como una especie de fermento, como si fuéramos como una levadura madre, que vamos incorporándonos en la masa madre, que ya es toda la sociedad, y le vamos dando un pequeño empujón, una expansión de ese cambio que todos anhelamos y pedimos y queremos, tanto en nuestras vidas personales como en el exterior. Y no es posible hacer un cambio interno si no se hace externo. Y no sabemos cuál es el primero o cuál es el segundo, pero para nosotros van a la vez. Y por eso esto. Y bueno, pues creo que ya... Sí, voy a terminar con esta señora, que es una de las madrinas del movimiento, la doctora Natasha Campbell, que es precursora en el tratamiento del autismo y 156 enfermedades más incurables de la medicina convencional, autoinmunes, psíquicas, etcétera. Ha desarrollado toda una formación después de tener su propia clínica durante muchos años y ha editado un libro que se llama GAPS, que es muy interesante, que una amiga nuestra lo acaba de editar en castellano, por fin, también, en el que enseña muy prácticamente cómo niños autistas o cualquier persona que tenga cualquier problema autoinmune o psíquico puede mejorar muchísimo su salud cambiando su alimentación, incorporando alimentos fermentados y una serie de cambios en el estilo de vida, y lo que se dedica es a dar formación a médicos, y en principio empezó solo con médicos y ahora pues lo está abriendo más a cualquier terapeuta que quiera aprender, porque dice que no hay tiempo, que hace 30 años en las estadísticas hablaban de que un niño de cada 10.000 era autista, hoy es 1 de cada 10, y parece ser que para el 2050 será 1 de cada 1,5. Entonces, algo está pasando. En fin, esta señora en una entrevista que le hice hace poco, que no sé si la publicaremos al final en nuestra web porque no encontramos dónde, dice: las raíces de la salud humana se encuentran en el intestino, el ser humano es como un árbol y las raíces son la microbiota intestinal. Si un árbol tiene raíces débiles o enfermas, no puede estar sano. En cambio, un árbol con buenas raíces siempre será un árbol sano. Bueno, pues es una bonita forma de acabar, una reflexión. Somos árboles, el bosque está todo conectado a través de las raíces, y entonces somos un bosque, y vamos a seguir
polinizando con nuestras semillas el resto de este desierto, a ver si nos encontraremos con otros bosques y vamos a ver si somos capaces de crear un bosque, como antes que decían que España era un bosque. Y bueno, pues para eso estamos, para ser antídoto y medicina de nuestras vidas y de vosotros que tenéis la vocación de trabajar con las personas y que eso pueda llegar a toda la sociedad. Gracias.